¿Quieres ser del igualatorio? Todas las ventajas de nuestra clínica Montpía y más de 400 profesionales. De Cantabria de toda la vida.com 942 22 96 00. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Aquí estamos con nuestro experto, con nuestro invitado habitual, experto en mercados, don Aurelio Sastre. Un saludo, don Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a comenzar hablando de temas marítimos y además noticias muy positivas. Esta semana, el pasado miércoles, se celebró un acontecimiento importante que ya habíamos anunciado aquí en este programa. Es la celebración de que el puerto de Santander en su historia ha movido 6 millones de vehículos en tráfico rodado. Se refiere a vehículos de importación y exportación. Fue un acto sencillo, pero en el que ya se anunció que en poco más de un año esa cifra quedaba totalmente rota ya. Y para final del año que viene, principios del otro, estaremos en 7 millones de euros. Allí estaba el presidente del puerto de Santander, lógicamente el presidente de Cantabria, consejero, responsable de puertos del Estado, que anunció algunas inversiones muy importantes en materia ferroviaria para nuestro puerto, y el vicepresidente de ANFAC, la Asociación de Fabricantes, que precisamente ese día daban su calificación de la operativa de los diferentes puertos españoles, curiosamente, y que situaban a Santander en primer lugar, junto con Tarragona y Valencia, superando a puertos como Vigo, Pasajes, etcétera, en la operatividad. En fin, un acontecimiento realmente muy positivo y que yo creo que hay que comentar, don Aurelio. Bueno, yo creo que ha sido una reunión importante, porque ya venimos diciendo aquí que el puerto de Santander yo creo que es vital para el desarrollo económico, y ahora pues está muy reforzado, pues yo creo que por la gestión tan profesional que se viene haciendo. El hecho de que el presidente de la Asociación de Fabricación de Automóviles pues tenga una actitud tan positiva hacia nosotros, que no es casual, es porque lo que usted acaba de decir es una alta calificación de la operatividad de este puerto. Por tanto, yo digo que esa valoración que hace tan positiva no es casual, pero que para nosotros, pues fíjese, es muy favorable, sobre todo pues por este incremento que se prevé, ¿no? de medio millón de vehículos mensuales para este año. También nos hizo una advertencia, y es que si las infraestructuras, el transporte, tanto por ferrocarril como carretera, no se mejora y se mantiene pues al día o se incrementa las inversiones en ello, pues las cosas a veces pueden peligrar. Por tanto, yo creo que ahí tenemos que estar muy alerta el gobierno para recabar, el autonómico, para recabar del gobierno nacional las inversiones que hacen falta, entretenerse menos con cosas secundarias, con entradas del soplao y todo esto, y empezar a recabar con seriedad inversiones para Cantabria. En ese sentido, el presidente de Cantabria, don Miguel Ángel Revilla, estuvo claro, pero también fue tranquilizador tanto su intervención como la del presidente de Puertos del Estado, que anunció cómo estaban los trámites, y además que habló incluso de financiación con fondos propios de los puertos, por ejemplo, para el tema de los apartaderos, que es fundamental, y de la estación de mercancías de Camargo, de ampliación de la línea. Yo creo que esto está incluso ya rubricado y que va por buen camino. Evidentemente, eso tiene que ir acompañado en un futuro, y yo creo que va a ser un acierto, con el tren de altas prestaciones, que va a dar mucho más rendimiento que curiosidad, que el AVE, porque va a servir para mercancías, que es lo que interesa al puerto de Santander, y también tendrá una gran operatividad de velocidad. Respecto a la calificación de Santander,
el primero en calidad de servicios, es una puntuación que se realiza anualmente, muy severa, respecto a unos parámetros, servicio, entrega, instalaciones, pero es que el puerto de Santander lleva varios años estando en esos lugares. Sí. Esto habla de la fiabilidad, del trabajo bien hecho y que, bueno, pues yo creo que también la autoestima, que muchas veces tenemos en esta tierra una autoestima baja, también tenemos que ponernos en valor las cosas que hacemos bien, don Aurelio. Pues, eso es evidente, ¿no? El trabajo que está haciendo el puerto en este sentido yo creo que salta a la vista. Y el hecho de que se mantenga esa actividad y además esté en una posición creciente, evidencia que se está haciendo bien, porque si no, esta gente no se anda por las ramas. Bueno, en el momento que hay un fallo, adiós. Claro, claro. Así es que eso está claro, y yo creo que lo tienen muy claro también quienes trabajan en el puerto. Sería alarmante, fíjese lo que supondría el bajar un poco la guardia y que alguna de estas empresas que ahora operan a través del puerto de Santander pues se nos fueran de aquí. Todo lo contrario. Sería una catástrofe. Todo lo contrario. Así yo creo que lo que están es distribuyendo, porque la competencia está ahí, distribuyendo riesgos, intentando conseguir más firmas, que es muy difícil, y yo creo que va a haber, en los próximos días, vamos a estar en condiciones de una magnífica noticia para el puerto de Santander, que ya informaremos oportunamente. Tengo ganas de escuchárselo a usted, usted es un hombre muy informado en todo lo Sí, no puedo decirle por una cuestión de confidencialidad y que a veces tienen que entender los telespectadores que uno está también obligado en este aspecto por la ética y sobre todo por el beneficio de Cantabria, porque quizá una filtración por mi parte puede ser perjudicial sí, no, hombre, para la operación, pero lo que sí digo es que es una magnífica noticia. Aparte de que usted cuando da noticias pues no da puntada sin hilo, quiero decir que usted si dice que va a ser positiva, va a ser, no son como esas otras sorpresas que a veces nos guardan los gobiernos, que va a haber sorpresa y nos encontramos con una subida de impuestos. Bueno, y otra gran noticia, y también tiene con el ámbito marítimo, ayer llegó al puerto de Santander, estaba fondeado en el Abra, el buque de atención a plataformas marítimas Cedar Supplier, que ha sido adquirido por la empresa canadiense Clearwater y que, bueno, pues hoy subirá en estas horas a Santander para realizar una transformación que va a durar un año, varios millones de euros. Este barco será transformado en buque factoría para la pesca de la almeja. Tendrá sus acomodaciones adentro para las 50 o 60 personas que vayan trabajando, más la tripulación. Justo tiene previsto la salida en agosto del año que viene, y es la cuarta transformación que realiza Santander para Clearwater, en fuerte competencia con otros astilleros. Pero es que no queda ahí, es que aparte de esa carga de trabajo que, repito, es muy importante, varios millones de euros el contrato, y es el cuarto que ha conseguido con esta empresa canadiense, es decir, hay que venir desde Canadá aquí, con lo que cuesta. Traer el barco desde donde ha sido adquirido, es un barco prácticamente nuevo, que ha trabajado solo 2 o 3 años en plataformas petrolíferas, ha llegado desde Noruega. Es que, por ejemplo, Brittany Ferries sigue apostando por nuestro Santander, por nuestro astillero, y el 1 de noviembre llegará el buque ferry Bahía de Sena también para una obra importante de 30-40 días con importante. Luego hay varias reparaciones por medio y para primeros de año hay varias expectativas. Es decir, una carga de trabajo magnífica para nuestro astillero. Otra gran noticia de las que no salen en los periódicos. Sí, el trabajo que viene haciendo Santander es un trabajo, lo hace con discreción, sigilosamente, pero es que las noticias son permanentemente positivas. Está dando una cantidad de trabajo enorme y además de manera creciente, y lo que usted dice, sin aspavientos, sin apariciones en la prensa, si no lo hace, es un trabajo discreto pero extraordinario, ¿no? Creo que es una empresa ya que tiene el hecho de que país, en Canadá, que vengan hasta aquí para hacer una reparación en un vehículo, en un barco prácticamente nuevo, pues quiere decir que ofrece unas garantías que... Es la cuarta transformación para esta compañía. Claro, la cuarta, lo cual quiere decir que ha habido 3 experiencias muy positivas, ¿no? Lo importante de esto, perdone, don Aurelio, es que es una obra de un año en el barco. Fíjese qué transformación. Es una obra de un año
una importante mano de obra en fin, que yo creo que para nosotros es vital. Por tanto, esta es una de esas empresas que en una región son un valor a tener en cuenta extraordinario, ¿no? Así que nada, felicitarles. Hay que tener en cuenta, y explicamos a los televidentes lo que se hace. Los barcos supplier de plataformas son como grandes remolcadores, pero que tienen en la parte trasera, la popa, una gran plataforma. Todo eso se hace acomodación, se hace factoría, todos los sistemas de frío, todos los sistemas de trabajo, de como cuando están pescando, sale ya el producto etiquetado, etcétera. Es una fábrica en movimiento. Exactamente, y luego además las acomodaciones, porque el barco ahora tiene acomodaciones para 25 tripulantes aproximadamente, y claro, ahí van a ir 50 o 60 personas más la tripulación. Luego tienen que hacer unas acomodaciones además magníficas, etcétera. Aparte de todo eso, pues claro, es que hay que hacer unos cálculos de estabilidad, etcétera. Es decir, que es una obra que tiene su complicación, la cantidad... Sé la cantidad exacta del coste, pero no lo voy a decir, sí. Pero digo, varios millones de euros, esto es lo que significa. Pero tenemos ahí el Bahía de Sena, que también a primeros de noviembre que quedará varado en Astander, y que también es una obra, pues ya le digo, de 30-40 días. Sí, que además es un empleo de calidad. Ahí hay mucha ingeniería, hay una mano de obra muy especializada, bien pagada. Por tanto, bueno, pues es el tipo de empresas que necesitaríamos en Cantabria. ¿No cree usted que a veces este tipo de noticias subiría mucho la autoestima, y en vez de estar todo el día quejándonos, que tenemos a veces motivos, también hay que hablar de cosas positivas, que en la sociedad también hay cosas buenas? Sí, esto es muy sorprendente, sí, y lo venimos muy español diciendo. Esto, Usted ve los periódicos, abre la prensa y se encuentra con 2 páginas, con unas noticias absurdas y absolutamente insignificantes de cara pues, a mejorar la situación de las personas. En cambio, nunca se dedica ese espacio pues, a una cosa de este tipo, ¿no? Como es el desarrollo económico pues, importante de una empresa, la incidencia que tiene, que esto sí que estimularía un poco y no nos induciría, pues como ahora está pasando, a risa las cosas que se están llevando al Parlamento o las cosas que la prensa da de una manera espectacular y con un sensacionalismo enorme que no conducen a nada y que solo es entretener al personal. Así es que yo creo que hay que trabajar más seriamente sobre esto, y lo que usted dice, también hace falta fomentar la autoestima, porque claro, lo que no viene en la prensa no existe, y estamos permanentemente pues en una posición, pues somos un poco detractores muchas veces de las cosas que pasan en la región, pues porque hay muchas cosas que no se conocen, ¿no? Bueno, cambiamos de tono y no tan positivo. El Economista, el periódico Economista, recoge hoy una noticia que me preocupa cuando hay frivolidad, la frivolidad que hay. Dice el Economista que la falta de gobierno va a retrasar pagos de las comunidades autónomas a los proveedores, porque, sobre todo en las comunidades en peor situación, porque no van a poder conseguir 4.000 millones añadidos del Fondo de Liquidez Autonómica, el conocido FLA, al haberse ya relajado el objetivo del déficit del 0,3 al 0,7. Bueno, si esto fuera verdad, y lo hago en pregunta, y por las veleidades de los políticos, los egoísmos particulares de unos y otros, todo esto repercutiera en el ciudadano de una manera imaginaria, no sería para correr a gorrazos, si permítame la expresión, sí, a los políticos. No, es una expresión popular, pero que refleja muy bien el pensamiento hoy de mucha gente. Si esto fuera verdad. Hoy la tendencia, bueno, pero es que es cierto, lo que no podemos pretender es que con una actuación tan irresponsable de todo este ejército de políticos que tenemos en España, entre gobiernos centrales, economías, funcionarios y demás, y estar sin gobierno, pues yo creo que es para expresiones como esta que usted utiliza, y que yo creo que refleja lo que hoy piensa la gran mayoría de la gente. Nadie entiende que estas personas, cosas que veríamos todos de una manera absolutamente natural, un entendimiento hoy, sobre todo entre los 2 partidos que han gobernado, porque ahí está el pobre, el tercero, haciendo como ciudadanos, haciendo lo que puede, tratando de limar asperezas entre ambos, y no puede conseguir, está haciendo lo que puede. Bueno, pues se merecen perfectamente, yo creo, la actitud
que hoy hostil tiene todo el ciudadano hacia la política y los políticos, porque tenían que ponerse de acuerdo por obligación, por emergencia social. La que se nos puede venir encima por esta negligencia de los políticos es enorme, pues porque hay muchos compromisos internacionales que no se van a cumplir y que todos van a tener una repercusión económica, y repercusión económica que además siempre cae sobre los mismos. O sea, quiero decir que a ellos no les va a afectar en absoluto porque llevan casi un año sin trabajar y siguen cobrando, ¿no? Y van a seguir durante mucho tiempo. Pero ¿qué sucede con las empresas, con los proyectos? Y si ahora aquí se nos acumula otra vez en la situación de impago a los proveedores, pues ya me dirá cómo van a resistir. La salida que ya se estaba, bueno, ya se veía un poco el horizonte más despejado, pues en este momento vamos a retroceder de una manera espectacular, con caída del crecimiento, que eso nos va a afectar muy directamente. Ya verá usted luego para recuperar eso, ¿no? Es tiempo perdido y además irrecuperable en un corto plazo. Por tanto, y luego para seguir pensando, para eso sí, para eso se ponen de acuerdo, subida de impuestos. A mí me parece que la subida de impuestos, en este momento España tiene una presión fiscal de las mayores de Europa. Hay un 50% de lo que la gente, de los ingresos del ciudadano se dedican a pagos fiscales y dicen que van a hacer unos incrementos justos. No son incrementos justos. Lo que tienen que buscar es fomentar la actividad económica y procurar ingresos por esa actividad. Ingresos, pues porque al aumentar los mismos tipos de interés darán unos ingresos superiores y al mismo tiempo las recaudaciones de la seguridad social. Eso de que cada vez que necesitan dinero, en vez de trabajar por mejorar la actividad económica, lo hagan a base de cobrar más a la gente, no tiene ningún sentido. Es como ese negocio que no vende y lo único que hace es subir precios. Lo que tendrá que procurar es vender más para salir adelante, incluso bajar los precios, y a lo mejor bajando los precios o bajando los impuestos animamos a empresas a que vengan a Cantabria en vez de estar fomentando la deslocalización, que con las amenazas que tenemos en el aire de algunas empresas, Reynosa y demás, que se nos pueden ir, es muy posible que esto sea el paso definitivo para animarles. Bien, otro problema general de financiación en las comunidades autónomas recogen que la agencia calificadora Standard & Poor's advierte que las comunidades autónomas españolas pueden tardar décadas en pagar su deuda si no aumentan los ingresos. Usted ahí decía, vía impuestos. Yo creo que hay muchas fórmulas de aumentar ingresos. Creando más actividad económica es la mejor. Con unos impuestos suficientes, pero generando recursos mediante varias maneras, que es IVA, impuesto de sociedades, cuando las empresas ganan lo pagan, creando pleno empleo para que se paguen a través del IRPF. En definitiva, un crecimiento sano tiene que estar basado en un desarrollo económico. Lo contrario de lo que ha querido hacer Portugal, que por cierto, leía ayer un artículo, Portugal puede ser el grave problema de Europa en cuestión, no sé si digo de días o de meses, junto con Grecia. Qué curiosidad. Sí, es el gran pacto aquel es decir, las fórmulas estas que lo inventan todo. ¿Qué le parece, don Aurelio? No, esto es así. Hoy la subida... Hay un paralelismo entre el funcionamiento de una empresa y el funcionamiento, pues, de una sociedad, de unos gobiernos. Y es que en un negocio el incremento de precios disminuye las ventas y consecuentemente el beneficio, porque dejan de entrar clientes. Bueno, pues en los gobiernos pasa lo mismo. El incremento de los impuestos desanima mucho a la gente, reduce las posibilidades de consumo de la gente y entonces los resultados suelen ser catastróficos. Decía ayer Mario Draghi que hay que aumentar el consumo, porque hoy un país sin consumo interno no sale adelante. Bueno, hay que aumentar el consumo. ¿Para ello qué hay que hacer? Pues hay que aumentar los salarios. Bueno, pues a través de esto es pues por donde hay que empezar a funcionar para tener ingresos y no solamente vía incrementos de impuestos sobre los salarios que hay, sobre la actividad económica que hay. Aumentar los impuestos solo puede conducir a frenarla, a disminuir el consumo, a que haya menos dinero circulante en el país, en los bolsillos de la gente y por tanto una depresión de la actividad económica. No hay más remedio que aumentar la actividad.
trabajar para aumentar la actividad, tratar de que vengan empresas y si hay que reducir impuestos, pues de una manera legal, lógica y admisible por el resto de los países de Europa. Quiero decir, hacer siempre un proceso que esté dentro de la legalidad, una bajada de impuestos, unos beneficios a la ubicación de empresas, todo esto dentro pues, de lo que nos exigen las normas europeas, pues por ese lado hay que trabajar, pero ir a la fórmula cómoda de decir, bueno, pues ahora les voy a cobrar un poco más, les voy a poner un impuesto sobre sus ingresos, sobre su dinero, pues a mí me parece que para eso no hace falta tener aquí ni grandes economistas ni nada que se le parezca, ¿no? Usted se refería hace un año, luego me he acordado muchas veces de usted, pero luego hay que seguirlo. Ayer escuchaba a una comisaria europea hablar de esto. La verdad que echaba pestes, pero en el fondo echaba pestes porque el sistema le funciona. El impuesto de sociedades en Irlanda es del 11%. Sí. ¿Por qué han ido cantidad? Ahora tenemos el problema de, creo que es Apple, ¿no? Sí. El problema de los grandes impuestos que quiere la Unión Europea cobrar. Se han asentado muchas empresas en Dublín, en la capital, empresas que han radicado allí su impuesto de sociedades. Consecuencia de ello, a través de pocos, ha conseguido hacer un montante tremendo. El crecimiento de Irlanda, de la República de Irlanda, es superior incluso al de España, sí. Que es, me parece, el segundo de Europa. Sí. ¿Por qué es? Porque ha conseguido un hecho virtuoso, dar facilidades y no crear un Estado depredador, que esa es la clave. Es decir, los impuestos son necesarios, pero el equilibrio impuestos-servicios hay que mantenerlo. Es como uno que tira de un lado, tira de otro. Este es el equilibrio. Mire, uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, en nuestra región, es precisamente ese. No vienen empresas a Cantabria. No vienen empresas. Bueno, parece que van a venir, vamos a... Bueno, son esas sorpresas que nos reservan, son proyectos que a veces son más el cuento de la lechera que una realidad. No vienen. Y sí se nos están marchando empresas. Y en este momento tenemos, no son muchas empresas, pero claro, aquí incide mucho, son empresas con bastantes empleados y el hecho de que esas empresas estén pensando en una nueva ubicación, en que si va a haber un ERE de la empresa nacional va a ser precisamente Cantabria la que va a sufrir las consecuencias de los recortes, pues si eso está en el aire y ahora venimos pues con esta situación de nuevos impuestos, lo único que podemos conseguir es demás. Irlanda, claro, yo creo que este es un tema, no por quitar responsabilidades, don Melibre, sino que es un tema más de filosofía española que tenemos que aprender. Sí, además es que, mire, aquí se trabajan 6 meses para el Estado. No existe el menor resquicio para incrementar impuestos. Es que ya no existe. ¿A dónde vamos a llegar? Creo que tienen que mirar reducir gastos por otro lado y no los gastos productivos. No menos los gastos, funcionariado. Claro. O redistribución, porque hay sitios donde faltan funcionarios, departamentos en el Estado y en las administraciones, y hay otros en los que sobran. Y claro, si España tenga más funcionarios que Alemania... Claro, 30 millones más de habitantes que tiene más o menos Alemania, pues no tiene sentido. A mí me gustaría escuchar pues, al consejero de Economía proyectos económicos que pueden poner en marcha y que de hecho yo creo que aquí hay potencial para ponerlos, claro. Pero de eso no se escucha absolutamente nada. ¿Sabe también qué pasa, don Aurelio? Que las comunidades autónomas, debido precisamente a toda la cantidad de servicios que les ha caído y a estos pocos márgenes económicos, la capacidad de hacer cosas ya nacen el 1 de enero con un 70, un 80% de las partidas fijas. Sí. Sanidad, medicinas, funcionarios, etc. ¿Qué pasa? Que luego lo que pueden dedicar a la creatividad, este es un problema, no de Cantabria, de todas, ahí está la cuestión, por eso hay que quitar de otras cosas, claro. Ese es donde hay que meter, el Estado tiene que replantearse, ¿no? Es decir, por eso el margen de los gobiernos es realmente pequeño, porque si usted quita, y en los presupuestos del Estado, un 60% gasto social, que me parece bárbaro, que me parece fenomenal, pero claro, luego el margen que queda para invertir para otras cosas es pequeño. Bueno, don Aurelio, no nos queda tiempo para más. Les deseamos una feliz semana. Ya ven, noticias muy positivas, menos positivas y negativas.
Hasta el próximo fin de semana, si Dios quiere. Paz y bien. ¿Quieres ser del igualatorio? Todas las ventajas de nuestra clínica Montpía y más de 400 profesionales. De Cantabria de toda la vida.com 942 22 96 00.